Bienvenidos, esta es la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. La palabra de Dios dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En este día, Padre, nos acercamos a ti con la confianza, Señor, que tenemos, con la fe que tenemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de tu Hijo, de tu amado Hijo, Señor, y entramos ante tu presencia, Señor, aquí en tu casa, para deleitarnos, Señor, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, revélanos cada palabra que vamos a escuchar en estos momentos. Danos discernimiento espiritual, renueva nuestra mente y tenemos el corazón preparado para que cada palabra revelada sea sembrada y luego dará abundante fruto. Gracias, Señor. Háblanos en este día porque estamos atentos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Nunca más, dice el título de este mensaje. En Deuteronomio vemos dos cosas importantes, la boca y el corazón. Cómo están tan cerca y tan unidos, porque con eso expresamos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Y lo que sale de nuestra boca son palabras. Y esas palabras tienen un poder espiritual y natural. Cuando se expresan, siempre se materializa, se hace realidad. Por eso es de que debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos, porque hay poder en las palabras que se dicen. La declaración es palabra expresada, palabra hablada, palabra que tiene un sonido que llega a los demás y pueden oír. Esa es la declaración. Entonces, unimos el título que dice nunca más declararé lo malo. Qué maravilloso. Mira, hay un estudio antes del 2000, se tenían los estudios de que un hombre y una mujer tenían una diferencia abismal de palabras que hablaban diariamente. Dicen que las palabras en un promedio para las mujeres era de 35,000 diarias, aproximadamente. Pero los hombres solamente tenían 15,000, o sea, casi la mitad. Pero el promedio de un hombre que habla, dice, habla al día alrededor de 15,000 y de las mujeres de 18,000 para el día. Entonces, estos nuevos estudios desmienten ese mito de que las mujeres hablan mucho más, ya que la diferencia real es pequeña y no tan exagerada como se pensaba. En el 2007 se creía que las mujeres hablaban 20,000 y que los hombres 7,000. Un estudio en Texas dijo que unas 16,000 palabras al día hablaban las mujeres y los hombres 18,570. Aproximadamente una diferencia de 3,000 palabras al día. ¿Pero qué quiere decir esto? Que tanto el hombre como la mujer hablan, declaran
con su boca. Y eso es de que nosotros tenemos esa libertad, ese derecho, ese poder de hablar. Y nos ha dado Dios esa libertad de elegir lo que quieres hablar. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Depende de lo que habla. Nunca más hables muerte. Nunca más declares palabras de muerte, palabras de fracaso. Se debe elegir hablar lo que Dios habla. Y lo que Dios habla está escrito en la Biblia. Cada palabra es una declaración de fe, de amor, de poder, de seguridad, de transformación verdadera interior. Por eso que es necesario que la palabra de Dios entre y penetre dentro de nosotros para transformarnos. Y entonces dice, estará tan cerca en nuestro interior y en nuestra boca la palabra de vida que debemos declarar como cristianos, independientemente de las circunstancias externas que nos estén pasando. Un cristiano verdadero siempre va a declarar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son palabras de vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quieres tener una vida bendecida? Cerca de tu corazón, cerca de tu boca está la palabra. Declárala. Si amas a Dios y obedeces todos los mandamientos, Dios te bendecirá. Vivirás muchos años en el país donde te toca vivir, donde Dios te ha puesto, donde tú has recibido como tu lugar. Tendrán muchos hijos, dice. Pero si son desobedientes y si no van a adorar a Dios, si no se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan, dice Dios, que de seguro morirán. Les va a ir mal. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del Jordán, del río Jordán. ¿Qué significa para nosotros los cristianos el otro lado del río Jordán? El otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Y para nosotros los cristianos, el otro lado del río Jordán es nuestra vida cristiana en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es esa nueva vida espiritual que tengo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, dice, van a recibir todas las bendiciones, largura de años, todo lo que emprendan en el Señor tendrá éxito, tendrán salud, tendrán familia abundante, tendrán hijos, generaciones. Todas esas bendiciones de Dios lo tendrán, pero obedezcan mis mandamientos, mis preceptos, dice el Señor. Y ahora un mandamiento es de que cerca de ti está la palabra de Dios para que la declares. No declares palabras que no son de Dios. Con toda seguridad, que estos mandamientos que te ordeno hoy, dice el Señor, no son muy difíciles para ti ni para mí, ni están fuera de nuestro alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿cómo iré al cielo? Ni están fuera de tu alcance para que digas, no alcanzo. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿quién irá al cielo por nosotros? Y nos traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer.
Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que podamos oír y obedecer? Por eso dice la palabra de Dios, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que obedezcas, para que declares la palabra de Dios. En esta versión dice, porque la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que obedezcas. Y todavía en el versículo 15 dice, mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces mis mandamientos, los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, sus normas y leyes, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde has tomado posesión. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces hoy tenemos un mandamiento y decir a nosotros mismos, a todo nuestro interior, nunca más hablaré muerte, nunca más hablaré maldición. Qué maravilloso, ¿no? Y acá podemos decir que lo que piensas es lo que guardas en el corazón. Y lo que guardas en el corazón, eso mismo hablas. Y lo que hablas, lo que decretas, eso mismo se hace. Wow. ¿Ve? Si yo creo en Dios, y tengo el conocimiento de que Él es bueno y me ama, y me ha entregado a su Hijo, entonces pongo toda mi confianza en su Hijo. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Dentro mío. ¿Ve? Lo hago mi Señor y Salvador. Y entonces, Él me empieza a hablar y me da a conocer al Padre. Y todas esas palabras quedan atesoradas en mi corazón. Y eso es lo que habla mi boca. Por eso es necesario seguir conociendo a Jesucristo. Y podremos darnos cuenta cómo Él habla, cómo declara la palabra. Para nosotros también declarar con esa misma autoridad, con ese mismo poder, con ese mismo amor. Y entonces todo va a ocurrir así. El Señor dijo, he venido a liberar a los cautivos. He venido a sanar a los enfermos. He venido a enseñar porque el reino de Dios se ha acercado. Y cada vez que los que recibían y creían y hablaban, se hacía realidad. Recibimos a Cristo. Creímos que Él hace milagros. Y así lo declaramos. Y entonces así se hizo. Cuando tuvimos una enfermedad, una dolencia, creímos la palabra de Dios que dijo, yo he venido a sanarte, yo he venido a darte medicina. Y en mis llagas he quitado toda enfermedad. Entonces yo lo creo y declaro, soy sano por las llagas de Cristo. La palabra de Dios ahora es mi medicina y ella me fortalecerá y me mantendrá sano para seguir amando y obedeciendo a Dios, adorando y compartiendo a los demás esa palabra. Y entonces andará sano. Qué maravilloso, ¿no? Por eso debemos prestar atención a lo que Dios nos revela
cuando estamos en oración, cuando leemos la Biblia, cuando estamos ahora en la casa de Dios, escuchando, entendiendo, atesorando el mensaje, cada palabra. Porque esa palabra, cuando salgo de aquí, de la casa de Dios, palabras de vida eterna, afuera la hablaré y afuera se hará realidad de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Dios nos revela su palabra. Él renueva nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, el espíritu de nuestro entendimiento. Lo atesoramos en el corazón. Y entonces, cuando hay alguna circunstancia, lo declaramos. Hablamos esas palabras. Por eso es necesario memorizar. Pero no solo en la mente, sino con el espíritu dentro de nosotros cada palabra. Cuando la hablamos, la declaramos, la decretamos, profetizamos, esas palabras cambian todo nuestro interior, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestro comportamiento, nuestro carácter. Se va haciendo cada vez más semejante al carácter de Cristo. Y entonces nos damos cuenta que las bendiciones de Dios nos están llenando, nos están alcanzando. Nuestra responsabilidad cristiana es tener una mente renovada, es tener un corazón limpio y lleno de la palabra de Dios, y es abrir la boca para decretar la palabra de Dios. Porque si nuestra declaración de fe está alineada a la palabra de Dios, entonces serán palabras de vida eterna. Serán de bendición y de transformación verdadera hacia los que oyen de verdad y lo creen. Bendito sea el Señor. Y Dios nos llama a cuidar nuestra boca, a cuidar nuestro corazón, a mantener limpio nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque en Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Cómo puedo hablar bien? ¿Cómo puedo hablar como Cristo? ¿Cómo puedo sentir como Cristo? ¿Cómo puedo ser como Cristo? ¿Cómo puedo reaccionar como Cristo? ¿Cómo puedo declarar como Cristo si no me uno a Cristo? Si no permanezco en Cristo. No puedo caminar con Cristo y llamarme cristiano si ando solo. Si mi corazón está lejos de Dios. Tiene que haber esa comunión, esa unión. Si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras al pensamiento de Dios mediante Cristo. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Y entonces podemos andar juntos con Cristo, de la mano con Cristo. Cuando Pedro y otros discípulos subieron a la barca y fueron al mar a pescar, estuvieron toda la noche, no pescaron nada. Pero cuando conocieron a Jesús y Jesús subió a su barca y les ordenó y les dijo, vayan mar adentro. Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada, pero en tu palabra obedeceremos. Y así fue el Señor, echen la red a la derecha. Y echaron y entonces hubo una abundante pesca. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder para hacer realidad las cosas sobrenaturales en lo natural. Las cosas imposibles naturalmente los hace posible de manera sobrenatural. Muchas veces nosotros no entendemos cómo funciona esto porque sale de la lógica humana. Pero Dios es todopoderoso. Por eso debemos andar en acuerdo
con Dios, declarando su palabra, amando y atesorando la palabra con fe y trabajando. Si queremos caminar con Dios en bendición, en triunfo y en provisión, debemos disciplinar nuestra mente mediante el Espíritu Santo, que nos trae la verdad, nos trae consuelo, nos trae guía, nos trae discernimiento espiritual. Y la palabra de Dios que nos limpia y nos transforma para pensar como Cristo piensa, para hablar como Cristo habla, para hacer como Cristo hace. Bendito sea el Señor. Todos los problemas y dificultades que estemos atravesando en nuestra vida se debe mayormente a las palabras que declaramos diariamente. Si cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza, ¿no?, humana de poder hablar 18,000 palabras, 15,000 palabras diariamente, ¿cuántas de esas palabras son verdad? Son buenas, son perfectas, son agradables para Dios. Lo que pasa es de que esas 15,000, y le aumentamos también hasta 20,000, hablamos cosas negativas. Hablamos cosas que no es la palabra de Dios. El problema no es Dios. El problema es nuestros pensamientos y lo que tenemos en el corazón. Porque de eso habla nuestra boca. De lo que habla tu boca, de eso comerás, dice la palabra. Y hay un proverbio que dice que en tu boca hay poder para vida o para muerte. Entonces, el problema no es Dios. El problema es qué estamos hablando. Y lo primero debemos darnos cuenta qué estamos hablando. ¿Estamos hablando mal? ¿Estamos hablando vida o estamos hablando muerte? ¿Estamos hablando escasez o estamos hablando provisión? Etcétera. El problema es todo nuestro interior, que no se ha alineado al corazón de Dios. Y es por eso que está tan lejos poder creer y hablar la palabra que nos da Dios, la promesa que nos da Dios. Pero cuando alineamos nuestro corazón al corazón y unimos ese corazón, entonces hablaremos esa promesa, profetizaremos, declararemos la palabra de Dios. Aún no esté hecha, no esté realizada, aún no la estemos viviendo. Podemos caminar eficientemente con Dios si declaramos su palabra. Podremos vivir en armonía, en paz y ser embajadores de esa unión cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios. Podremos tener soluciones buenas, verdaderas y eternas a nuestros problemas si hablamos y hacemos la palabra de Dios. Si nuestras palabras declaran carencia, temor, derrota, afanes, frustraciones, duda, enfermedad, debilidad, ataduras, etc., entonces estamos dándole dominio a Satanás para que controle nuestra mente, nuestro corazón y nos lleve a la destrucción de nuestra alma. Y lo más triste es de que llevamos a la destrucción de otras almas con nuestras palabras, con nuestro mal testimonio. Si tu vida está de alguna forma afectada por la derrota, hoy el Señor nos desafía a cumplir el mandamiento que dice: cerca de tu corazón y cerca de tu boca está la palabra, declárala.
cerca de tu corazón, cerca de tu boca está mi palabra, dice el Señor, y declárala, habla, profetiza. Profetiza tu alma, profetiza tu familia, profetiza a tus hermanos, profetiza a tus compañeros de trabajo, profetiza en la calle, en el carro, en el micro, en el bus, en el avión. Profetiza la palabra. Es hora de cambiar y renovar el entendimiento de nuestra mente y dejar que la palabra limpie nuestro corazón. Y entonces, así podemos declarar la palabra de Dios en toda circunstancia. ¿Esto qué significa? Esto significa que debemos aceptar la disciplina del Señor hoy, en estos momentos. Cada uno de nosotros ya que estamos aquí en la casa de Dios, Palabras de Vida, y los que nos están viendo por el video, ya están identificando esas palabras que no están de acuerdo a la palabra de Dios, esas palabras de carencia, de temor, de derrota, de afanes, de frustraciones. Siempre hablan todo lo malo, pesimistas. Ya nos estamos acordando porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Entonces debemos aceptar la disciplina, reconocer, pedir perdón a Dios y aceptar el cambio. Aceptar la disciplina de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso implica sacrificio. Porque tenemos que hacer una agenda, tiempo de calidad para pasar con Dios. Orando, ayunando, leyendo la Biblia, atesorando toda su palabra. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nosotros aceptamos la disciplina de Dios para nuestra mente y nuestro corazón, entonces podemos hablar bien. ¿Por qué? Porque esta disciplina, en primer lugar, ha cambiado nuestro carácter. Va cambiando nuestro carácter. Seguirá cambiando nuestro carácter. Qué maravilloso, ¿no? Somos nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás. Ahora nos extendemos hacia adelante, hacia el sumo gozo de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando disciplinamos nuestra mente y nuestro corazón para hablar bien, lo que cambia dentro de nosotros es el carácter. Empezamos a tener un carácter firme en la fe, en la confianza, en la esperanza, en el amor de Dios. En cada palabra que está reflejada todo eso. Mira lo que dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado. En la noche y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Disciplina. Disciplina espiritual, no natural. Porque en lo espiritual está el poder para vencer lo natural. El desgano, el sueño, el desánimo y todo lo que estorba para madrugar y buscar a Dios. Sigue diciendo la palabra, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué maravilloso, ¿no? Renovamos nuestra mente aprendiendo la palabra de Dios, que es justicia, cuando, ¿qué cosa? Buscamos a Dios, deseamos con toda el alma, con todo el espíritu, con toda el alma, con todo el cuerpo. Deseamos estar en la presencia del Señor.
El Espíritu Santo nos guía a buscar siempre su palabra. Qué maravilloso, ¿no? Eso va cambiando nuestro carácter. Deja la apatía, el desánimo, la cólera, la ira, porque empiezas a involucrarte, a ir mar adentro en el corazón de Cristo. Eso cambia tu carácter. Al primer día va a ser medio difícil que leas 10, 20 minutos la Biblia. Pero si sigues firme, vas a leer 30, 1 hora, 2 horas. Tu carácter se afirma. Aprendes justicia porque buscas a Dios. Porque su palabra dice, su promesa dice Dios, si me buscaras de todo corazón me hallaréis. Y haré morada en ti. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando Cristo hace morada en nosotros, cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros, entonces empieza la firmeza en nuestro carácter. En 1 Corintios 15, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Qué maravilloso, ¿verdad? Es necesario, dice el Señor. Tienes nueva vida, una vida espiritual. Tienes la salvación y la vida eterna. Tienes un propósito eterno. Tienes la comisión. Tienes la comisión de Dios de llevar el Evangelio, de ser discípulos de Cristo. Entonces dice, es necesario que te vistas de incorrupción, hacer morir la carne. Cuando hacemos morir la carne, empieza a afirmar nuestro carácter a un carácter semejante al de Cristo. Porque tenemos que quitar esa vestidura de corrupción, de pecado, esa mentalidad, esa visión, ese propósito, ese anhelo de satisfacer nuestros malos deseos, malos sentimientos y malos pensamientos, desvestirnos completamente, quitar todo ese vestido de corrupción y echarlos al fuego y vestirse de lo incorruptible de la palabra de Dios. Qué maravilloso. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Porque esa palabra que está escrita en la Biblia ha sido escrito en nuestro corazón con el dedo del Señor. Y entonces, cuando declaramos esa palabra que está escrita, se cumple en el mundo natural. El mundo espiritual colabora y ayuda para que se realice en el mundo natural. Amén. En el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por terreno fértil. La disciplina para la transformación de nuestro carácter natural en un carácter firme, en un carácter semejante al de Cristo, es de que todo nuestro ser siempre desee buscar la presencia de Dios, escudriñar las Escrituras, aprender de ellas, atesorarlas. Por eso es necesario quitar todo lo malo y vestirnos de esa palabra. Y cuando lo hablamos se declarará, porque hemos aprendido
lo que es la voluntad de Dios. Y el Espíritu nos guía. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hoy estamos aprendiendo a que debemos declarar la palabra de Dios. Debemos declarar vida, no muerte. Y para eso, nuestro carácter tiene que ser transformado en un carácter firme, ya no en un carácter débil humano, donde duda y donde sigue cualquier palabra, cualquier voz. Nuestro carácter firme solo oye la palabra de Dios, la transforma, la atesora y la hace. Lo segundo, vemos que aceptamos la disciplina de Dios para renovar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón y poder hablar bien con el poder y la autoridad de Dios. No podemos hablar bien, no podemos declarar la palabra de Dios si no es que hay transformación con el poder y la autoridad de Dios, para también hablar con poder y autoridad las palabras que salen de nuestra boca. Si esas palabras de Dios tienen poder, tienen autoridad y han transformado nuestra vida, y de eso habla nuestra boca, habrá poder en las palabras para que Dios obre de acuerdo a su voluntad con el que lo ha escuchado, lo ha creído, lo ha recibido. En Salmos 16, 8 dice la palabra: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Qué maravilloso, ¿no? El poder y la autoridad siempre están presentes cuando estamos unidos a Cristo. Nada nos hará caer. Declararemos la palabra de Dios, aunque vengan mentirosos, falsos profetas, falsas profecías. Nada nos hará caer, porque es la verdad la que estamos profetizando. Y la verdad siempre triunfa. Y la verdad nos fortalece ante las injusticias, ante las circunstancias negativas. La verdad siempre nos mantiene de la mano derecha de Dios para seguir caminando en el sufrimiento, con paciencia, con gozo, con paz interior. De eso mismo hablando. Hoy estoy sufriendo algo, pero mi interior está lleno del gozo de Dios, de la paz de Dios en cada una de sus palabras. Y así haya tormentas, yo estoy hablando la bendición. Yo estoy declarando que el Señor tiene el control. Yo estoy creyendo que el Señor dijo: todas las cosas le vendrán a bien a los que aman y obedecen a Dios. Y eso nos da poder y autoridad para seguir y llegar a la meta. Qué maravilloso, ¿verdad? El poder de Dios y la autoridad es la capacidad divina que nos da a los creyentes para hacer la voluntad de Dios. Ese poder nos sana, pero nos sana para servir. Transforma nuestra mente para enseñar lo que es de Dios. Nos fortalece para seguir caminando, para seguir dando frutos, para no rendirse. Mientras que hablamos con toda autoridad, decretamos la palabra de Dios, entonces Dios mismo obrará en todo aquel que recibe y lo cree. Porque aquel que recibe la palabra de Dios que ha oído, permite que Dios gobierne y establezca el orden suyo y empiece esa transformación para que hable bien. Qué maravilloso es nuestro Señor. Dios siempre
en su propósito y en su plan, nos ha hecho nuevos para amarlo y obedecerlo, para servirle y cumplir su voluntad, no para beneficio personal, sino siendo el modelo perfecto nuestro Señor Jesús de autoridad y poder en el servicio. No nos volvemos superhombres, sino que cuando servimos se manifiesta el poder y la autoridad de Dios con la palabra que hemos decretado. El poder de Dios se ve en la salvación, se ve en la liberación, en la sabiduría, en el gozo, en la paz, en el testimonio que Cristo nos revela. En Juan capítulo 6, versículo 45, la palabra de Dios dice: como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso dice que en el Evangelio hay poder de vida, de salvación, de perdón, de amor, de transformación verdadera. En Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Qué maravilloso. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos dando del fruto del Espíritu Santo. Y eso mismo nos alimenta para seguir sirviendo con poder y autoridad de Cristo Jesús a los demás. Qué maravilloso, ¿no? Cuando aceptamos la disciplina de Dios para renovar nuestra mente, limpiar nuestro corazón y así hablar las palabras de vida eterna. Lo tercero es que podemos dar un buen testimonio, un testimonio verdadero. Nuestras palabras son respaldadas por nuestros hechos. No podemos declarar, no podemos enseñar, no podemos predicar sin el testimonio nuestro de que esa palabra ha transformado nuestra vida. Ningún predicador puede venir y pararse acá en el púlpito y enseñar, declarar un mensaje, si ese mensaje primero no ha transformado su vida. No tendrá el efecto necesario que se requiere. Porque lo que hablamos está respaldado. La palabra de Dios está respaldado por Dios. Lo que hablamos está respaldado por nuestro testimonio de lo que obra Dios en nosotros. No es nuestro mérito, no es nuestro conocimiento, no es nuestra adquisición, nuestra riqueza, el poder, la fama que hay en el mundo. No, sino es el poder y la autoridad de Dios que ha transformado nuestra vida. Y eso ha cambiado nuestra manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir es el testimonio que respalda cuando decimos: ahora obedezcan la palabra de Dios, porque ustedes la obedecen, la declaran, se hará realidad. Qué maravilloso. No es para exaltar hombre, es para exaltar el poder de Dios. Aleluya. Un testimonio verdadero es una declaración personal y una vida que refleje la verdad de Jesucristo, demostrando su obra transformadora a través del carácter, la conducta y la conversación renovada, con el fin y la única meta de glorificar a Dios y compartir el Evangelio para que los demás también sean transformados de esa misma manera. El testimonio verdadero se basa en la experiencia personal de haber conocido a Cristo
de haber recibido su gracia, de haber recibido su poder. Y eso valida la integridad del creyente, quien vive una vida de fe y obediencia impulsado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:3 dice la palabra: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Qué maravilloso, ¿verdad? Es el poder que transforma, es el poder que hace que salga a nuestras bocas la palabra, para declarar la palabra. Porque la palabra nos da conocimiento, porque hemos sido llamados, elegidos por la voluntad de Dios, para su gloria y para su excelencia. Él nos ha concedido todas estas cosas para amar y adorar solo a Dios. En Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos, o sea, de los, como le dicen, ¿no? Los que no son judíos son los gentiles, o sea, nosotros. A partir de ahora, hemos escuchado el mandamiento de Dios, que cerca de tu corazón y cerca de tu boca está la palabra de Dios, y declárala, porque habrá bendición para ti y para los demás. Entonces, hoy queda en nosotros aceptar ese mandamiento y obedecer. Empecemos a entrar a la disciplina de Dios para que siga cambiando nuestro carácter en un carácter firme, para que siga respaldando con su poder y autoridad todo lo que hablamos y todo lo que decimos, y para dar ese testimonio verdadero y así hablar la palabra de Dios. Hablemos con un carácter firme, hablemos con poder y autoridad en Cristo y demos ese testimonio de la verdad de Dios a los demás. Y es necesario que dentro de esta disciplina, algo que me ayudó mucho y me sigue ayudando y me ayudará todos mis días, es de que he hecho una lista de nunca jamás. Digamos nunca más. Una lista, cada uno de nosotros debemos hacer una lista: nunca más voy a hablar mal. Nunca más voy a hablar mal. Que de mi boca siempre salga la palabra de Dios. Yo hice una lista. Espero que les ayude. Yo puse y dije: primero, nunca más declararé no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Luego puse: nunca más declararé carencias o escasez, pobreza, miseria, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lo tercero que puse: nunca más declararé miedo o temor, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Y seguí en mi lista: nunca declararé duda o falta de fe, porque conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, así mismo viviré. Romanos 12:3. Y también
Escribe ahí: nunca más declararé debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Yahweh, el gran yo soy, Dios, Padre. Salmos 27:1. Y también voy a declarar: y porque el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Escribe este otro: nunca declararé que el pecado me domina, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Sigue la lista: nunca dejaré derrota, porque Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Nunca declararé ser insensato o ignorante, porque Cristo me ha sido hecho por sabiduría. Primera de Corintios 1:30. Nunca declararé enfermedad, porque por sus llagas fui sanado. Isaías 53:5. Nunca declararé afanes y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de mí. Primera de Pedro 5:7. Nunca declararé esclavitud, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Y declaro: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sigue la lista: nunca más declararé condenación, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, estoy libre de toda condenación. Y la lista sigue día tras día, hasta el último día que estemos aquí en este mundo y el Señor nos lleve a su presencia. Cada día sigamos escribiendo esta lista: nunca más voy a hablar mal. Hablaré la palabra de Dios. Declararé vida. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu enseñanza, Señor, en este día. Gracias por hacernos entender, Señor, que tu palabra está muy cerca, Señor, en nuestra boca y en nuestro corazón, para nosotros cumplirla, Padre Santo. Todas esas palabras que hablamos diariamente, Señor, que estén, Padre Santo, llenos de tu poder, llenos de tu autoridad, Señor. Por eso te pedimos, Padre Santo, como Iglesia Unida, la Casa de Dios, palabras de vida eterna, y todos los que están viendo y oyendo este mensaje, Señor, ayúdanos a disciplinar, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para hablar bien. Empieza a afirmar nuestro carácter, Señor. Transforma, renueva, Señor, nuestro carácter, con un carácter semejante al de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te buscamos con toda el alma, de madrugada, en oración, en ayuno, en estudio de tu palabra, Señor, para aprender más de ti y cambies nuestro carácter, Señor. Padre, ayúdanos a quitar todo lo corruptible y nos podamos vestir de lo incorruptible de tu palabra. Padre Santo, hacer morir la carne, Señor, y vestirnos de inmortalidad para que se cumpla tu palabra en nosotros, Señor, y tener ese carácter firme, Padre, de decir no al pecado. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Padre. Padre Santo, manifiesta en toda tu iglesia, en cada uno de los que se congregan en esta iglesia, Señor, a todos los cristianos, Padre, y a mí mismo. Enséñanos tu poder y autoridad, Señor,
para tenerlo siempre presente y andar siempre, Señor, contigo, porque contigo a nuestra derecha nada nos hará caer. El poder viene de ti, Señor, el poder de la salvación, de la libertad, de la sabiduría, de la paz, del gozo, porque tú nos revelas eso, Señor. Sigue revelándonos a cada uno, Señor, ese poder y autoridad. Cuando atesoramos tu palabra, la ponemos por obra y la hablamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones en nuestra lengua el poder de vida. Y hablaremos vida, Señor, y no muerte. Gracias, Señor, porque nuestra vida cristiana está siendo de un testimonio verdadero de tu reino. Tu divino poder, Señor, nos da el conocimiento para glorificarte y seguir trabajando en tu excelencia. Seguir viviendo, Señor, con temor de Dios. Seguir, Señor, adorando y amando a Dios, creyendo en su palabra, firmes en su promesa, con fe, amor y gratitud, lleno de gozo. Gracias, Señor, porque no nos avergonzaremos de llevar el Evangelio, porque hay ahí poder. A partir de ahora, Señor, transformados en carácter, con el poder y la autoridad de Jesucristo, daremos ese testimonio de la verdad de Dios con nuestras palabras. Nunca más hablaremos mal, solo hablaremos vida y vida eterna. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que han oído tu palabra. Todos aquellos que han guardado en su corazón tu palabra, los va a transformar y declararán bien, Señor, para que sigan conociéndote y sigan viniendo a ti de verdadero corazón y tú sigas transformando, Señor. Seguiremos trabajando sin cansancio, con denuedo, perseverando en oración, perseverando, Señor, en conocerte más y más, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele tu palabra, tu voluntad, dándonos esa sabiduría, Señor. Y así estaremos esperando tu segunda venida, como esa iglesia vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, Señor. Ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Nunca más hables mal. Habla siempre bien, la palabra de vida eterna. Bendiciones, un abrazo.